Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre la congruencia entre triángulos. Es decir, vamos a definir el significado de la congruencia entre un triángulo y otro, y también vamos a hablar sobre los distintos criterios que tenemos para identificar si hay congruencia entre un triángulo y otro. Bueno, en primer lugar hay que saber qué es lo que significa que dos triángulos sean congruentes. Que dos triángulos sean congruentes significa que el triángulo frente al otro son iguales, es decir, tienen la misma magnitud, la misma longitud de los lados, tienen los mismos ángulos interiores, todo igual, son iguales. Y el símbolo de congruencia es este. Es lo mismo que el igual, pero con una curvita arriba. Eso significa que el triángulo que se escribe así, hacer un triángulo pequeño, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Bueno, hay tres principales criterios que podemos usar para identificar la congruencia entre dos triángulos. El primero es el lado, lado, lado. ¿Qué significa lado, lado, lado? Significa que cuando tenemos dos triángulos y nos piden ver o identificar si son congruentes o no por medio de algún criterio, si este lado vale 5 centímetros, su lado correspondiente del otro triángulo también debe medir 5 centímetros. Este otro lado, lo vamos a colocar con dos palitos, tiene que medir lo mismo que su lado correspondiente del otro triángulo. Y el tercer lado tiene que medir lo mismo en cuanto a su lado correspondiente del otro triángulo. Entonces significa que este triángulo es congruente con ese por el criterio lado, lado, lado. Porque este mide lo mismo que este lado vale lo mismo que ese, y este otro lado mide lo mismo que ese. Entonces son congruentes por el criterio lado, lado, lado. El segundo criterio es el lado, ángulo, lado. ¿Qué significa? Nuevamente, tenemos dos triángulos y nos pide identificar si acaso son congruentes o no, por algún criterio. Y este criterio lado, ángulo, lado nos dice que tenemos que identificar un lado, cualquiera, por ejemplo ese, va a valer un palito. Ubicamos su lado correspondiente en el otro ángulo, es decir, ese, y luego ubicamos otro lado, por ejemplo este, y ese es su lado correspondiente, y nos dice que entre medio de los dos lados va a haber un ángulo que también va a valer lo mismo. Si eso sucede, entonces estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque entre medio de los dos lados correspondientes tenemos también un ángulo correspondiente, numéricamente. Por ejemplo, este lado va a valer 2, por lo tanto su lado correspondiente también tiene que valer 2. Si este otro lado vale 4, por ejemplo, su lado correspondiente en el otro triángulo también debe valer 4. Y el ángulo que está entre medio de estos dos lados, que tienen el mismo valor en el otro triángulo, también tiene que ser igual en ambos triángulos. Por ejemplo, si este es un ángulo recto de 90 grados, en el otro triángulo ese ángulo también tiene que medir 90 grados. Entonces, estos triángulos son congruentes mediante el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, y nos queda el tercer criterio, que no es muy diferente a los demás, ya podemos predecir más o menos qué significa. Aquí dice ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa? Nuevamente, si tenemos dos triángulos y nos piden identificar si acaso son congruentes o no mediante el criterio ángulo, lado, ángulo, entonces nos dicen, identifiquemos un ángulo en el primer triángulo, luego buscamos el mismo ángulo correspondiente al otro triángulo, que en este caso sería acá. Luego nos piden identificar otro ángulo, por ejemplo este de acá lo vamos a colocar como con dos rayitas, y buscamos su ángulo correspondiente en el otro triángulo, que en este caso sería acá. Y nos dicen que entre medio de los dos ángulos correspondientes, es decir, acá, el lado también sea correspondiente con el otro. Entonces, este lado, que está entre medio de los dos ángulos, tiene que ser también igual en el otro triángulo, numéricamente. Por ejemplo, si este ángulo vale 30 grados, el mismo ángulo pero en el otro triángulo también debe valer 30. El otro ángulo, que este que está acá, por ejemplo, va a valer 25.
25 grados. Su ángulo correspondiente en el otro triángulo también debe valer lo mismo, 25 grados. Y nos dicen que el lado que está entre medio de los dos ángulos debe valer lo mismo en ambos triángulos. Por ejemplo, este lado, yo puedo decir que vale 6 centímetros. Por lo tanto, para que sean congruentes, el mismo lado, el lado correspondiente en el otro triángulo, también debe valer 6 centímetros. De esta manera, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes entre sí mediante el criterio ángulo, lado, ángulo. Conocer bien el significado de estos criterios es muy importante, porque cuando nos presentan dos triángulos y nos piden identificar si acaso son congruentes o no, nos basta identificar al menos uno de los criterios entre estos dos triángulos para decir que sí son congruentes. Por ejemplo, nos pasan un par de triángulos y si yo logro identificar que en estos dos triángulos está el criterio lado, 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 yo inmediatamente puedo decir si estos triángulos son congruentes. Si no me dan todas las medidas de los lados, entonces no puedo usar este criterio, pero sí me acuerdo que hay otros dos criterios. Entonces puedo ocupar el segundo y trato de identificar en los triángulos que me dan si está el criterio lado, ángulo, lado. Si no me dan todos los datos como para poder identificar este criterio entre esos dos triángulos, entonces puedo recurrir a mi tercera herramienta, que es el tercer criterio, y identificar el ángulo, lado, ángulo. Entonces es importante que siempre recuerden los tres criterios, porque a veces no siempre se van a entregar los datos suficientes como para identificar uno de los criterios. Entonces van a tener que recurrir al otro. Si ustedes identifican en un par de triángulos al menos uno de los criterios, entonces ustedes ya pueden decir inmediatamente que son congruentes. No es necesario tener que identificar los tres criterios en estos dos triángulos. No es necesario. Solo con un criterio ya basta para decir que estos triángulos son congruentes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. En el próximo video que subiré voy a hacer ejercicios de congruencia de triángulos para que vayamos identificando en distintos ejercicios los distintos criterios de congruencia. Chao, chao.